Llegamos ahora a la lección número 7 de este capítulo 20 de Apocalipsis. Y como ustedes pueden ver ahí en la imagen, hoy vamos a hablar del desatamiento de Satanás y de Gog y Magog. Nuestra última lección, nosotros estuvimos estudiando acerca de los 1000 años, que es el periodo de tiempo que nos dice el escritor durante el cual fue atado Satanás, o como lo describe la escritura, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Habíamos analizado una serie de textos en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, en donde encontramos la palabra, el número 1000. Y aprendimos que el número 1000 en estos textos que estudiamos no se le puede dar un valor numérico, porque si le diésemos un valor numérico, nos encontraremos en una serie de inconsistencias y de contradicciones. Más aún, teniendo entendido que desde el mismo versículo 1 del capítulo 1 de Apocalipsis se nos instruye de una manera clara que el libro del Apocalipsis es un libro de figuras, de símbolos. Por ello, no podemos nosotros tomar de una manera literal lo que nosotros vemos en la mayoría de los textos que encontramos en este libro, donde se usan términos que a veces son para nosotros algo complicado el entenderlo de una manera literal. Bueno, nos dice, empezando en el versículo 7 de capítulo 20, dice el verso 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Los eventos que siguen, los eventos de este periodo, de lo que vamos a leer a partir del verso 7, ocurren al final del reinado de 1000 años de Cristo. Satanás hará un último y gran esfuerzo antes del tiempo del juicio final. Ahora, esta sección es un poco difícil de analizar porque los detalles que se nos dan son muy breves, no son muy amplios. Quizás este periodo signifique un periodo de gran iniquidad justo antes de la segunda venida de Cristo, comparable a los días de Noé antes del diluvio. El Señor Jesús nos dice en Lucas 17, verso 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Ahora, la duración de este esfuerzo dura un poco de tiempo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Y nos dice previamente, en el versículo 3, retornando en el contexto, nos dice que ese periodo de tiempo durante el cual él va a estar suelto va a ser un poco de tiempo. No va a ser un periodo de miles y miles de años, sino que dice ahí claramente es por un poco de tiempo. Aunque será liberado al final de los 1000 años, la actitud de Satanás hacia Cristo y hacia los santos
no muestra ningún cambio, como vamos a verlo dentro de un momento. Sigue siendo el enemigo empedernido e implacable de Dios y de su pueblo. Ese desatamiento que se introduce en el versículo 3 y nos dice claramente que ese desatamiento será por un corto tiempo. Ahora, en el versículo 8 nos dice que durante ese breve periodo de tiempo en el cual él va a estar suelto, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Bueno, permítame decirles, hermanos, el resto de la lección hoy vamos a estar enfocados en lo que dice este versículo 8. Previamente yo les había sugerido a ustedes que leyeran Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39, porque es el que nos va a ayudar a nosotros a entender lo que en este texto se nos habla a nosotros acerca de Gog y de Magog. Bueno, la primera parte nos dice, saldrá a engañar a las naciones. El diablo, cuando sea suelto, cuando los 1000 años se cumplan, va a ser suelto por un corto periodo de tiempo y va a utilizar ese corto periodo de tiempo para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Cuando dice aquí 4 ángulos de la tierra, está hablando de los 4 puntos cardinales: el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pero con una táctica diferente. Satanás cambia de táctica, ya no trabaja a través de un gran poder imperial, respaldando una forma burda de religión como el culto al emperador. Pero como había sido desde el principio, el engaño sigue siendo su medio de control. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ya no depende más de un gran poder. Ahora reúne sus fuerzas de todas las fuentes, del oriente, del occidente, del norte, del sur, de todos los rincones de las naciones, en todos los rincones de la tierra. Y dice, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando él engañe a estas naciones? Dice, de una batalla. Va a reunir a Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla. No es la batalla del Armagedón, de la cual nosotros estuvimos estudiando en el capítulo 16. No es esa batalla. Algunos conectan el capítulo 16, donde se nos habla a nosotros de la batalla del Armagedón, con esta batalla, en donde él ha engañado a las naciones de todo el mundo, a Gog y a Magog, y los reúne para la batalla. Recordemos, devolvámonos en el libro del Apocalipsis al capítulo 16, donde se nos habla de esa batalla, de la batalla del Armagedón. Pero antes de leerlo, vuelvo y repito y hago el énfasis, hermanos, para que ustedes lo tengan presente. Esta batalla, en donde él reúne a Gog y a Magog, a todas las naciones que ha engañado de los 4 ángulos de la tierra, no es la batalla del Armagedón. Leamos de la batalla del Armagedón. Apocalipsis 16 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso.
Verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esta batalla del capítulo 16 es la batalla del Armagedón, no es la batalla de Apocalipsis 20. La batalla de Apocalipsis 20 es totalmente diferente. Ahora vamos a hablar de esa batalla. En unos instantes, después de que hagamos el repaso de la batalla del Armagedón. Ahora, esta batalla de la que nos habla el capítulo 16, cuando se derrama la sexta copa, habíamos nosotros previamente estudiado, cuando estábamos en el capítulo 16, ya vamos en el capítulo 20, habíamos estado estudiando el significado de la palabra Armagedón, que como lo dice ahí el verso 16, es un término hebreo. Ahora, ¿qué es el Armagedón? ¿Cuándo empezará el Armagedón? La mayoría de los grupos religiosos están constantemente hablando del Armagedón. Cada vez que hay un conflicto a nivel mundial de un país con otro o una amenaza entre las superpotencias, todos dicen que son las señales de que está pronto a ocurrir el Armagedón. Bueno, acorde a los premilenaristas, ya ustedes han visto unos diagramas que hemos venido nosotros presentando en estas lecciones, pero la teoría de los premilenaristas con respecto al Armagedón es la siguiente. La nación de Israel, pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino. Y durante su ministerio personal tuvo un propósito en particular: establecer el reino de Dios en la tierra. Pero no lo pudo llevar a cabo porque le crucificaron. No pudo cumplir con el plan de Dios, entonces hubo de posponerse el establecimiento del reino. Y como plan sustituto de último momento, Dios entonces presenta la iglesia. No estaba dentro del plan de Dios la iglesia, lo que estaba dentro del plan de Dios era su reino establecido en la tierra. Entonces, mientras el Señor Jesús pueda retornar y establecer ese reino que no pudo establecer, deja la iglesia. Es lo que se conoce como el paréntesis o la era de la iglesia. Ahora, antes de que se termine ese periodo de la iglesia para dar inicio al reinado de 1000 años que él no pudo establecer, va a haber un periodo de 7 años de tribulación. Durante estos 7 años de tribulación va a ocurrir la resurrección de los justos y Jesús va a venir por los santos, lo que se conoce como el rapto de los santos. Durante este tiempo, durante estos 7 años de tribulación, esos santos van a estar con el Señor en el paraíso. Luego, mientras estamos en este periodo de 7 años, va a surgir un anticristo que durante los primeros 3 años y medio va a ser un periodo de paz y de tranquilidad. Pero cuando se cumpla la mitad de ese tiempo, este anticristo se va a dar a conocer realmente cómo es y va a confirmar el pacto con los judíos, y luego ese pacto que él establece con los judíos va a ser violado y se va a iniciar un periodo de gran tribulación. Luego, ya cuando se estén terminando esos 7 años, el Señor va a venir con los santos que él se había llevado 7 años antes durante el rapto. Cuando él viene con esos santos, se va a llevar a cabo la batalla del Armagedón. En esa batalla del Armagedón, los santos tribulados van a ser resucitados.
se va a llevar a cabo el juicio de los santos. El reino que él no pudo establecer cuando vino la primera vez, ahora sí va a ser establecido. Y la sede central va a ser Jerusalén. Todos los judíos van a retornar a Palestina, van a retornar a la tierra prometida y Satanás es atado. Recuerden que ese periodo es de 1000 años. Periodo de paz en la tierra, en donde nuestro Señor Jesucristo es entronizado en Jerusalén, la sede central, la capital de su reino va a ser Jerusalén y va a ser durante 1000 años. Al cabo de los 1000 años, los impíos son resucitados, se lleva a cabo el juicio final y unos irán al cielo y los otros van a ser arrojados al infierno. Este es un resumen de lo que es la teoría de los premilenaristas con respecto a la batalla del Armagedón. Ahora, volviendo al versículo 16, estamos en el Apocalipsis capítulo 16, analizando la palabra Armagedón. Aprendimos que la palabra Armagedón, como lo dice el texto, es una palabra hebrea y ustedes ven ahí el término del cual viene la palabra Armagedón, que según el diccionario hebreo es un nombre simbólico y básicamente viene de dos palabras, Ar y Megido. Ar, que significa monte o cordillera o colina o montaña. Y Megido, que es un lugar en Palestina. Es el nombre de un lugar en Palestina. Por eso, Armagedón o el monte de Megido. El mapa que ustedes ven ahí es representando el lugar donde queda Megido. Y como dice el texto, es un lugar en Palestina. Bueno, eso fue lo que nosotros estuvimos estudiando en el capítulo 16. Si alguno de ustedes quisiera, no estuvo en esa lección o quisiera volverlo a repasar, recuerde que este material está grabado en video y usted puede repasarlo retornando o visitando nuestra página en internet o el canal en YouTube. Ahora, esta batalla del Armagedón fue peleada, esta batalla ya ocurrió y fue ganada por el Señor Jesús hace mucho tiempo. Capítulo 19 nos habla de eso, de esa batalla del Armagedón, en donde los aliados de Satanás fueron derrotados, la bestia y el falso profeta. Dice el capítulo 19 de Apocalipsis, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esta batalla ya ocurrió. Recuerden que estamos hablando no de una batalla literal, física, con bombas atómicas o de hidrógeno, con bombarderos, con aviones, nada de eso. Estamos hablando de una batalla en donde la aplicación es netamente en sentido espiritual. Recuerden que el mismo Señor Jesús decía que la lucha que nosotros tenemos no es contra sangre y carne. No es una batalla física con derramamiento de sangre literal, es una batalla netamente espiritual. Entonces, esa batalla del Armagedón ya ocurrió. Ahora, volviendo al capítulo 20, en donde nos hallamos nosotros, nos dice que durante este corto tiempo
en que Satanás es desatado, después de que se cumplen los 1000 años, reúne a las naciones que ha engañado de los 4 ángulos de la tierra, de todo el planeta, también a Gog y a Magog, y los reúne para la batalla. Recuerden que esta batalla no es la batalla del Armagedón, es una continuación de la misma guerra que se ha estado librando a lo largo de los siglos, pero es una nueva batalla, no la batalla del Armagedón. El mundo del que Satanás extrae sus nuevas fuerzas es Gog y Magog. Espero, hermanos, que hayan escuchado mi solicitud de que leyeran en estos días el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Ezequiel. ¿Por qué? Porque si queremos nosotros entender el uso que Juan hace aquí de Gog y Magog, depende de que nosotros tengamos un claro conocimiento y entendimiento de la profecía de Ezequiel en el capítulo 38 y 39. Porque esta frase, Gog y Magog, Juan la extrae del libro de Ezequiel, de estos 2 capítulos mencionados, el capítulo 38 y el capítulo 39. Si lo hicieron, les agradezco. Si no tuvieron la oportunidad, bueno, acompáñenos en este momento en el análisis que vamos a hacer de Gog y Magog, ¿sí? De donde Satanás extrae sus nuevas fuerzas en esta nueva batalla. Vuelvo y leo el verso 8. Saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Esas son las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Puede que para algunos estas palabras sean nuevas, extrañas. La mayoría de las veces, pues nosotros leemos ahí el versículo 8, pero si no nos damos el tiempo de analizar esto de Gog y Magog, pues hermanos, no vamos entonces a arañar el significado de lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. La batalla de Gog y Magog. Estamos en Apocalipsis 20, versículos 7 al 10. Y vuelvo y repito. Esta expresión Juan la toma prestada de Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. El mundo del que Satanás extrae sus nuevas fuerzas es Gog y Magog. Ahora, la primera gran dificultad es la identificación de estos nombres, de Gog y de Magog. Ahora, vámonos al capítulo 38 de Ezequiel, versículos 2 y 3. Dice, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Nos vamos a dar cuenta enseguida, hermanos. Lo importante que es preocuparnos por estudiar geografía bíblica. Y lo importante también que es nosotros tener bases con respecto a las genealogías bíblicas. Normalmente nosotros leemos Gog y Magog. Y cualquiera puede darle la interpretación que se le antoje si ignora los contextos. Ya vemos aquí, como dice en el verso 2 de Ezequiel 28,
Magog es un territorio y Gog es un príncipe. El texto de Apocalipsis 28 dice, saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. Y las naciones que engaña es a Gog y a Magog. Gog es un príncipe. Magog es un territorio, es una tierra, digamos, es un país, como lo declara el versículo 2 del capítulo 38. Ahora, como decía hace un momento, hermanos, la primera gran dificultad es la identificación de los nombres. Lo primero que nosotros aprendemos aquí es que Gog es el líder de la tierra de Magog. Pero antes de avanzar, aclaremos esto. Magog, junto con Mesec y Tubal, son mencionados como hijos de Jafet. Hace un momentito les decía, hermanos, que a veces nos gusta mucho de estudiar lo de las genealogías, pero aquí se hace importante conocer de las genealogías bíblicas, porque Gog es príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y resulta que Magog, Mesec y Tubal son hijos de Jafet. Ahora, ¿quién es Jafet? Jafet es uno de los hijos de Noé. Recuerda que Noé tenía 3 hijos varones, Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet, nos dice Génesis 10, que son, verso 2. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog. Recuerden que estamos leyendo Ezequiel 28 y también Apocalipsis 20, que nos habla de Gog en tierra de Magog. Magog era uno de los hijos de Jafet. Luego continúa Génesis 10:2, Madai, Javán, Tubal, que nos dice Ezequiel 38, que Gog era príncipe soberano de Mesec, de Tubal. Mesec vuelve y ustedes pueden notar que Génesis 10:2 nos menciona 3 de los hijos de Jafet sobre territorios en los cuales era soberano Gog en Ezequiel capítulo 28. Magog, Mesec y Tubal eran hijos de Jafet. Jafet, hijo de Noé. Genealogía. Muchos no gustan de la genealogía, pero aquí estamos aprendiendo un poquito con respecto a ello. Ahora, hablemos de Magog en particular. Gog en tierra de Magog. Ya sabemos que Magog era nieto de Noé, hijo de Jafet. Flavio Josefo, historiador judío del primer siglo, cuando uno lee su libro de Antigüedades de los Judíos, él identifica a Magog con los escitas. Dice en su libro, Magog fundó a los que se llamaron magogas, pero los griegos denominaban escitas. Bueno, enseguida ustedes van a entender lo que yo les estoy mostrando en estas citas de Flavio Josefo. Recuerda que el capítulo 28 dice en el verso 2, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog. Este mapa que yo les muestro aquí, antes me voy a regresar a la cita anterior. Josefo nos dice que Magog
nieto de Noé, hijo de Jafet, fundó a los que se llamaron magogas, pero los griegos denominaban escitas. Recuerden ustedes que después del diluvio vino la construcción de la Torre de Babel, pero Dios le había dicho a Noé que se regaran por toda la tierra, que la llenaran, que la sojuzgaran. Pero debido a que no quisieron cumplir con el plan de Dios y optaron más bien por construir una torre para que no tuvieran que irse para ningún lado, sino permanecer en el mismo sitio. Después de la Torre de Babel, los descendientes de Noé salen por el mundo y entre ellos uno de sus nietos, Magog, llega a esta parte del oriente. Ustedes ven ahí, hermanos, que dice Escitia en el mapa. Ustedes pueden ver lo que es Asia Menor, la parte izquierda, el mar Mediterráneo, y estos descendientes de Noé, los hijos de Magog, ocuparon este territorio a los cuales se les conoció como los escitas o Escitia. Ahora, ahorita, si le prestan ustedes atención a la geografía bíblica, vamos a entender el uso que Juan está haciendo en Apocalipsis 28 de Gog y de Magog. Magog se está refiriendo a esta parte del mundo, del antiguo mundo. Ustedes ven ahí donde queda Egipto, donde queda Arabia, donde queda Asia Menor y donde quedaba esta parte en la cual habitaban los descendientes de Magog o los escitas. Entonces, ya sabemos que Gog era el príncipe de los países del norte. Era soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal, que ustedes están observando ahí en pantalla, queda en lo que hoy en día en la geografía moderna es Turquía, pero que antes era conocido como Anatolia o la península de Anatolia. Ya acabamos nosotros de ver lo de Magog. Pero si nos devolvemos nuevamente al texto, en Ezequiel 38:2, dice que él no solamente era soberano en tierra de Magog, sino que era príncipe soberano de Mesec y de Tubal, que queda en lo que hoy en día es la moderna Turquía. Recuerden que en la época del Nuevo Testamento no se le conocía como Turquía, sino que esta era Asia Menor. En Asia Menor es donde estaban las iglesias que se mencionan en el libro del Apocalipsis, a la cual se les envió a cada una de ellas una carta, que es de lo que leemos nosotros en el capítulo 2, 3 y 4 del libro, el capítulo 2 y 3 del libro del Apocalipsis. Ubicándonos entonces geográficamente, hermanos, algo que nosotros aprendemos en esta parte, Ezequiel 38:5, es que Gog también era el príncipe de los países del oriente, del occidente y del sur. Dice el verso 5, Ezequiel 38, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Por eso, en la lección anterior, yo les había solicitado a ustedes que leyeran el capítulo 38 y 39. Ahora, él era príncipe de Persia, de Cus y de Fud. Era príncipe y soberano de los países del oriente, del occidente y del sur. Del oriente, Persia. Del occidente, Fud. Del sur, Cus. Ahora, ¿a qué equivalen estos países que se están mencionando aquí en Ezequiel 38 en la geografía moderna? Bueno, vamos a leerlo en la Biblia en lenguaje sencillo, que nos lo dice.
El texto de Ezequiel 38:5 dice, te acompañarán soldados de Persia, Etiopía y Libia, todos ellos igualmente bien armados. Persia es lo que hoy en día nosotros conocemos como Irán, Irak. Eso es Persia, la Persia bíblica. Cus es Etiopía y Fut es Libia. Por eso habla, los países del oriente son Persia, los del occidente son Libia y los del sur Etiopía. Geografía que nos ayuda a nosotros a ir desenredando todo esto que nos está mencionando Apocalipsis capítulo 20, versículo 8. Continuando nosotros en Ezequiel 38, Gog dirigiría una horda con la que invadiría y cubriría la tierra de Israel. Ezequiel 38 nos dice, verso 6, de las lejanas regiones del norte vendrán las tropas de Gomer y de Bet-Togarma. Son muchos los ejércitos que te apoyan. Prepárate, pues, para la batalla. Ten listos a todos los ejércitos bajo tus órdenes, pues te voy a dar una misión. Dentro de algunos años, te daré la orden de invadir a Israel. Este pueblo fue destruido y durante mucho tiempo quedó en ruinas. Su gente estuvo presa y fue dispersada por muchas naciones, pero yo lo he rescatado y ahora ha vuelto a reunirse en las montañas de Israel. Allí vive tranquilo y se va recuperando de la guerra, pero tú llegarás con todos tus numerosos ejércitos y lo atacarás con violencia. Llegarás como oscura nube y cubrirás toda la tierra. Lo que estamos viendo aquí es que Dios estaba hablando de cómo Gog, en tierra de Magog, iba a ser utilizado como instrumento de Dios para venir sobre Israel. Me devuelvo al texto anterior, verso 8, te voy a dar una misión. Le está hablando a Gog en tierra de Magog. Dentro de algunos años te daré la orden de invadir a Israel. Ahora, esto era una profecía de lo que iba a ocurrirle a la nación de Israel. Y lo interesante en lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es que el objetivo principal o la atención de Gog estaría puesto en el botín de la tierra para apropiarse de él. Dice en el versos 10 al 13, así ha dicho Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar la plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Vemos entonces en esta parte, hermanos, del capítulo 38 de Ezequiel, que el interés de Gog era apropiarse del botín de la tierra. Por eso dice el verso 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas. Esto
que estamos leyendo aquí, hermanos, el mismo capítulo 38 de Ezequiel nos dice hasta cuándo duraría. Nos dice a nosotros que incluso continuaría hasta los postreros días, refiriéndose a la dispensación mosaica, porque en ese momento, en Ezequiel 38, estamos nosotros en la dispensación mosaica, pero aquí habla de que incluso hasta los postreros días, los últimos días en el período mesiánico, Gog aparecería nuevamente. Dice en el capítulo 38, verso 16, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. En los postreros días ha de ser esto, y yo te haré subir contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando me haga santificar en ti, oh Gog, delante de sus mismos ojos. En el capítulo 39, nosotros aprendemos, hermanos, que Gog sería destruido completamente. El capítulo 38, que es lo que hemos venido leyendo hasta acá, nos muestra cómo Dios va a utilizarlos a ellos como instrumento sobre la nación de Israel, contra su propio pueblo, debido a su pecado, debido a su idolatría. Por eso dice ahí, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube que cubre la tierra. Aquí nos habla de que en el futuro, en los últimos días, y cuando dice que en los últimos días o los postreros días, no se está refiriendo a nuestros postreros días, hermanos, sino a cuando la iglesia del Señor iba a ser establecida. Todo esto que haría Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, es lo que más adelante Dios en el capítulo 39 dice que por todo lo que ellos hicieron, lo que Gog había realizado sería destruido completamente. No voy a leer todos los versículos del capítulo 39, pero vamos a leer los primeros 8 versículos que nos hablan de ese juicio que Dios traería sobre Gog y Magog. Dice el texto: tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo. A aves de rapiña de toda especie y a las fieras del campo te he dado por comida. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo de Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Con respecto a lo que estamos leyendo aquí, hermanos, en el capítulo 38 y el capítulo 39, en conexión con Apocalipsis 28, Gog de Magog, Mesec y Tubal, se han construido muchas teorías
cuestionables con respecto a la visión de Daniel, perdón, de la visión de parte de Juan sobre Gog y Magog. Algunos dicen que la escena, lo que se nos describe en todo este escenario, apunta a una gran batalla física que se librará en Palestina en una fecha futura con la participación de Rusia, de Estados Unidos y de otras naciones. Pero desafortunadamente para la teoría, Dios a través de Ezequiel nos explica a nosotros quiénes son Gog y Magog. La teoría dentro de los grupos milenaristas, premilenaristas, postmilenaristas, dicen que Gog, que son todas estas naciones empezando con Rusia, Gog y Magog, con Egipto, con Irán, con Irak, con Arabia Saudita, con Libia. Ellos van a atacar a Israel. Lo que ellos llaman la batalla del Armagedón, pero que no es la batalla del Armagedón, porque esta es totalmente diferente. Esta batalla en la cual el diablo es desatado por un poco de tiempo y reúne y sale a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Esta batalla no es la del Armagedón. Ya ha sido peleada la batalla del Armagedón. Pero en la teoría de los grupos religiosos de hoy en día, hablan de Rusia, de Libia, de Arabia Saudita, de Irán, de Irak, de Turquía, etcétera, naciones enemigas del pueblo de Israel cuyo objetivo es destruirlo. Pero como dije hace un momento, son simplemente teorías cuestionables que se han construido, que dicen que la escena apunta a una gran batalla física que se va a librar en Palestina en una fecha futura, como dije hace un momento, con la participación de Rusia, Europa, Estados Unidos y otras naciones. Desafortunadamente para la teoría, Dios, a través de Ezequiel, explica quiénes son Gog y Magog. El mundo denominacional dice que Gog y Magog son estas naciones. Pero en Ezequiel capítulo 38, Dios nos dice quiénes son Gog y Magog. Verso 17, Ezequiel 38, 17. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Dios dijo en este versículo 17, Dios dijo que había hablado de la venida de Gog. Miremos lo que dice el verso 17. ¿No eres tú de quien hablé yo, que yo te había de traer sobre ellos? Dios dijo que había hablado de la venida de Gog. También leemos nosotros en este verso que ningún profeta mencionó jamás a Gog o Magog. El texto nos dice que a través de sus siervos los profetas, ellos profetizaron en esos tiempos acerca de Gog y de Magog. Por mis siervos los profetas. Voy a volver a leer el texto, hermanos, para que ustedes capten bien lo que dice el verso 17. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados? Estamos hablando del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel vivió aproximadamente 600 años antes de Cristo.
Y en el momento en que este texto es escrito por Ezequiel, escribe las palabras de Dios, dice: no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados, o sea, pues antes del profeta Ezequiel. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos? Antes del profeta Ezequiel, ¿qué profeta mencionó a Gog o Magog? Devolvámonos desde Ezequiel hasta Génesis. La Biblia nos habla de un buen número de profetas que existieron antes de Ezequiel. ¿Cuál de ellos mencionó en algún momento a Gog o a Magog? Ninguno. La primera vez que leemos de Gog o de Magog es en el capítulo 38 de Ezequiel. No leemos antes de eso. Está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Allá no se nos habla de Gog y Magog. Se nos habla de Magog como el nieto de Noé, hijo de Jafet. No se nos habla de Gog. En los libros de historia, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, no leemos, hermanos, en ninguno de esos libros proféticos de Gog o de Magog. ¿Pero qué dice? Dice que Dios había hablado de ello, de Gog y Magog, en tiempos pasados. ¿Por medio de quiénes? Por medio de sus siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos. Los profetas, antes de Ezequiel, sí profetizaron acerca de los enemigos paganos que vendrían contra Israel y que serían derrotados y destruidos por la mano de Dios. Ezequiel 38:17. No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel. Cuando dice ahí, ¿eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados? Ese Gog y Magog a cual está haciendo referencia en Ezequiel 38:17 son todos los enemigos del pueblo de Dios que vendrían contra Israel y que serían derrotados y destruidos por la mano de Dios. Los egipcios, los persas, los babilónicos, los griegos, el imperio romano. Todos esos que vinieron contra el pueblo de Dios, contra la nación de Israel, fueron derrotados y destruidos por la mano de Dios. Podemos entonces llegar a la conclusión de que Gog, de la tierra de Magog, simbolizaba a todos los enemigos paganos del pueblo de Dios desde la época de los profetas hasta el imperio romano. Todos los que buscaban frustrar su propósito y destruir a su rey. Ninguno, vuelvo y repito, ningún profeta antes de Ezequiel habla literalmente de Gog o Magog. Ninguno los menciona, pero sí mencionan a los enemigos paganos del pueblo de Dios. Esos enemigos paganos del pueblo de Dios eran Gog y Magog.
Juan, quien es el que nos está hablando a nosotros aquí en el libro del Apocalipsis, nos muestra a nosotros que esa batalla era una batalla moral y espiritual, no un conflicto físico. Nos dice ahí el verso 8 que Satanás reúne a Gog y a Magog para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Este Gog y Magog de Apocalipsis 28 simbolizan las fuerzas y agencias como el ateísmo, el humanismo, el comunismo, el materialismo, la astrología y todo tipo de religiones falsas y pervertidas. Ese es el Gog y Magog del Nuevo Testamento. Ese es el Gog y Magog utilizado por Satanás en el poco tiempo que le queda después de que los 1000 años se cumplan para tratar de destruir la obra de Dios, su iglesia, su pueblo. Además de esto, Gog y Magog también representan fuerzas como la anarquía, la rebelión contra los principios y normas de la verdad, la corrupción en el gobierno y las empresas, la inmoralidad con la decadencia del hogar, la falta de afecto y devoción naturales por los niños, la sodomía, el alcoholismo, el abandono total a una vida miserable y sórdida de la carne. Si nosotros observamos lo que está ocurriendo, hermanos, en el mundo de hoy, podríamos decir, podríamos inferir o podríamos concluir que estamos en ese corto tiempo en el cual Satanás ha engañado a las naciones. Ha salido, ha engañado a las naciones y está utilizando a Gog y a Magog para la última batalla. Hoy en día ya no se cree en Dios. Hoy en día lo malo es bueno, lo bueno es malo. Hoy en día el homosexualismo, Sodoma ha vuelto a despertar. Hoy en día los pecadores, los criminales tienen más derechos que las personas inocentes. El aborto, el alcoholismo, la corrupción en todos los entes, la inmoralidad, los hogares destruyéndose. Ya en los homosexuales pidiendo que se les reconozca como matrimonio. Ya los homosexuales pidiendo que se les dé el derecho de adoptar niños. Ese es Gog y el Magog de los días de hoy. La nación que Dios está utilizando, el individuo que Satanás está utilizando hoy en día para esta última batalla, es esto, hermanos: el humanismo, el materialismo, la astrología, las religiones falsas y pervertidas. La batalla de la cual está hablando aquí en el capítulo 8 no es un conflicto físico, es una batalla netamente moral y espiritual. Gog y Magog no se reúnen alrededor de una mesa de conferencias y se ofrecen al diablo en un nefasto pacto, pero engañados se sienten atraídos hacia él como lo fueron los reyes de antaño. Gog y Magog se mencionan en Ezequiel 38 y 39. Si usted no tuvo la oportunidad, hermano, de leerlo, lo invito a que en estos días vuelva y lo lea completito y repáselo nuevamente. Donde Gog era el rey de la tierra de Magog y simbólicamente representaba a las fuerzas paganas que luchaban contra el reino de Dios en el Antiguo Testamento. Ezequiel escribió sobre una batalla que involucró al reino físico de Dios, la nación de Israel.
fuerzas malvadas vinieron contra ella, contra la nación de Israel. Destruyeron el templo y los sometieron a esclavitud. Ezequiel les aseguró que Dios cumpliría su promesa a Abraham y liberaría un remanente fiel del cual nacería el Salvador. Basado en el uso figurado de Gog y Magog por parte de Ezequiel para simbolizar los enemigos que lucharon contra el reino de Dios, Apocalipsis emplea estos símbolos nuevamente para representar todas las fuerzas paganas espirituales del mundo que Satanás puede ordenar en un último intento de derrocar el reino espiritual de Dios. No se pretenden designaciones geográficas específicas. Esta batalla no será un conflicto físico. Esta batalla en la cual el diablo los reúne es simplemente, hermanos, moral y espiritual. El reino de Cristo nunca ha avanzado ni lo hará jamás mediante la participación en una guerra física. Esta última batalla, porque es la última, la que se menciona aquí en Apocalipsis 28, esta última batalla no será un combate con armas modernas inventadas por los hombres, sino que será una batalla que pondrá a prueba la fe de los ciudadanos del reino de Dios. Para entender este versículo 8, hermanos, de Apocalipsis 20, a Gog y a Magog, los nuevos instrumentos del diablo para tratar de acabar con la obra de Dios, se requiere que entendamos Ezequiel capítulo 38 y 39. El verso 9 dice, Apocalipsis 20, y subieron sobre la anchura de la tierra. ¿Quiénes subieron sobre la anchura de la tierra? Devolvámonos al verso 8. Las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. De esto hablaremos en nuestra próxima lección. Porque necesitamos, o de mi parte, hermanos, necesito que podamos digerir bien este versículo 8, porque es clave entender Gog y Magog. ¿Qué significa? Espero, hermanos, que lo que he expuesto en esta lección le haya ayudado a usted a tener un poquito más de claridad con respecto a esta última batalla. Recuerden, no es la batalla del Armagedón, porque la batalla del Armagedón la peleó el jinete que monta el caballo blanco, en donde fueron derrotados la bestia y el falso profeta. En esta batalla es donde finalmente es derrotado el diablo. De ello vamos a hablar en nuestra próxima lección. Nos falta el versículo 9 y 10 en la sección que nos habla a nosotros del desatamiento de Satanás. Y luego el juicio delante del gran trono blanco. De ello estaremos hablando en nuestra próxima lección.
Dios les bendiga, hermanos.